Imagina esto. Son las 3 de la tarde de un martes de julio. El termómetro marca 40 grados en la calle. Y dentro de tu casa, el aire acondicionado lleva encendido desde las 10 de la mañana sin parar ni un segundo. Aún así, sientes que el calor sigue entrando por algún lado. Tocas la pared, tocas el techo, y ahí está. El techo quema. Literalmente quema al tacto. Y no es casualidad. Existe una razón física muy concreta por la que esa habitación de arriba, esa buhardilla, ese último piso, se convierte en un horno cada verano. Y la solución no es lo que la mayoría de la gente piensa. No es aislar más, no es poner un aire acondicionado más potente, ni siquiera es pintar el tejado de blanco, aunque eso ayuda un poco. La solución, la que están empezando a usar arquitectos, ingenieros y hasta agencias espaciales, cabe enrollada en un tubo de cartón y cuesta menos de lo que gastas en una cena para dos. Para entender por qué esto funciona, primero hay que entender por qué tu techo se convierte en una plancha ardiendo. La mayoría de la gente cree que el calor entra en una casa principalmente por el aire, por las corrientes, por las ventanas mal selladas. Y sí, eso influye, pero no es lo principal. El verdadero culpable, en la mayoría de los hogares con problemas de calor extremo, es algo llamado radiación infrarroja. El sol no solo calienta el aire que te rodea, calienta directamente las superficies con las que choca su luz. Y esas superficies, a su vez, empiezan a emitir ese calor hacia el interior de la vivienda, como si fueran una estufa invisible funcionando las 24 horas del día mientras haya luz solar. Un techo de hormigón o de teja oscura puede alcanzar temperaturas superiores a los 65 grados en un día soleado de verano. 65 grados. Eso es más caliente que el agua que usas para ducharte. Y todo ese calor acumulado no se queda ahí arriba. Va bajando lentamente durante toda la tarde y la noche, calentando el aire interior mucho después de que el sol se haya puesto, que es exactamente la razón por la que muchas casas siguen sofocantes incluso a las 10 de la noche. Aquí es donde entra en juego un concepto que pocas personas conocen, pero que cambia por completo la manera de combatir el calor: la emisividad térmica. No te preocupes, no hace falta ser físico para entenderlo. Todos los materiales, absolutamente todos, tienen una capacidad distinta de absorber y liberar energía en forma de calor. El hormigón, el ladrillo, la teja de barro tienen una emisividad muy alta, lo que significa que absorben el calor del sol como una esponja y luego lo liberan hacia adentro de la vivienda durante horas. En cambio, existen materiales con una emisividad extremadamente baja, materiales que prácticamente rechazan esa radiación en lugar de absorberla. Y el más eficiente, el más estudiado, el que la NASA empezó a usar hace más de 50 años para proteger los trajes espaciales y las naves de la radiación solar directa, es el aluminio pulido, en forma de lámina ultrafina. Esto no es una teoría nueva ni una moda pasajera de Internet. El concepto de barrera radiante se documentó por primera vez de forma científica a mediados del siglo XX, cuando ingenieros que trabajaban en sistemas de aislamiento para naves y hangares descubrieron que una simple superficie reflectante de aluminio podía rechazar hasta el 97% de la radiación infrarroja que incidía sobre ella. Piénsalo así. Mientras que un material oscuro absorbe casi toda la energía del sol y la convierte en calor, una superficie de aluminio pulido actúa como un espejo para esa energía. La rebota de vuelta hacia afuera antes de que tenga la oportunidad de convertirse en calor acumulado. No es aislamiento en el sentido tradicional. No funciona atrapando el aire como hace la lana de vidrio o el poliestireno. Funciona rechazando la energía antes de que siquiera entre en el sistema. Es una diferencia sutil pero absolutamente crucial, porque significa que no necesitas gruesas capas de material para conseguir un efecto notable. Necesitas una superficie con las propiedades ópticas correctas. Y aquí llega el dato que suele sorprender a todo el mundo. Estudios independientes realizados en climas cálidos, desde el sur de España hasta el sudeste de Estados Unidos, han medido reducciones de temperatura superficial en techos de entre 8 y 15 grados centígrados, simplemente instalando una lámina reflectante de aluminio bajo la cubierta, o directamente sobre la superficie interior del techo. No estamos hablando de una diferencia cosmética, estamos hablando de una diferencia que puede significar la diferencia entre necesitar el aire acondicionado funcionando sin descanso o apenas necesitarlo un par de horas al atardecer. Algunos ensayos en naves industriales y almacenes, donde el efecto es aún más medible por la gran superficie de techo expuesta, han registrado ahorros energéticos de entre el 20 y el 40% en climatización durante los meses de mayor calor. Ahora, seguro te estás preguntando por qué, si esto funciona tan bien y es tan barato, no lo tiene todo el mundo instalado ya. Y la respuesta tiene que ver con dos cosas: desconocimiento y una idea equivocada sobre lo que realmente hace que una casa sea fresca.
Durante décadas, la industria de la construcción ha promovido casi exclusivamente el aislamiento por resistencia térmica, ese que se mide en valores que probablemente hayas visto en alguna etiqueta de un rollo de lana mineral. Ese tipo de aislamiento es excelente para retener el calor dentro de la casa en invierno, pero es mucho menos eficaz contra la radiación solar directa en verano, porque su función es ralentizar el paso del calor, no rechazarlo. Es la diferencia entre ponerte un abrigo grueso y ponerte un traje reflectante como el que usan los bomberos cuando se acercan a un incendio. Ambos te protegen del calor, pero de formas físicamente distintas, y en un clima de verano extremo, la reflexión suele ganarle la partida a la resistencia. Hay un experimento sencillo que cualquiera puede visualizar para entender esto. Imagina dos coches idénticos aparcados bajo el mismo sol durante una hora. Uno es completamente negro. El otro tiene colocado uno de esos parasoles plateados que se ponen en el parabrisas. Todos hemos notado la diferencia brutal de temperatura al entrar en un coche que tenía ese parasol puesto, frente a uno que no lo tenía. Ese parasol no es más grueso ni tiene más capas. Es simplemente reflectante. Esa lógica exacta, aplicada a la superficie más grande y más expuesta al sol de toda tu vivienda, que es el techo, es la que está detrás de este tipo de solución. Pero no todo es perfecto, y aquí es donde hay que hablar con honestidad, porque un buen análisis siempre incluye sus límites. Este tipo de lámina reflectante funciona espectacularmente bien contra el calor por radiación solar directa, pero no sustituye por completo al aislamiento térmico tradicional si vives en una zona con inviernos muy fríos, porque en esos meses el problema ya no es tanto la radiación solar como la conducción y la pérdida de calor hacia el exterior, un fenómeno físico distinto que responde mejor a materiales de resistencia térmica gruesa. La solución más inteligente, la que recomiendan los estudios más completos sobre eficiencia energética en viviendas, es combinar ambos sistemas cuando es posible, usando la barrera reflectante orientada hacia la cara caliente, es decir, hacia el exterior o hacia la cámara de aire bajo la teja, y dejando el aislamiento tradicional trabajando en conjunto. Además, la eficacia de estas láminas depende muchísimo de que exista una cámara de aire entre la lámina y la superficie que se quiere proteger, porque si el aluminio queda pegado directamente contra el material sin espacio de por medio, pierde gran parte de su capacidad reflectante y empieza a comportarse como un simple conductor de calor por contacto. Es un detalle técnico pequeño, pero determina si la instalación va a funcionar de verdad o si vas a terminar decepcionado pensando que el producto no sirve, cuando en realidad el problema fue la instalación. Otro matiz importante. La orientación y la inclinación del techo también influyen en cuánto beneficio real vas a notar. Un tejado plano expuesto directamente al sol del mediodía va a recibir muchísima más radiación acumulada que un techo muy inclinado, orientado hacia el norte. Así que los resultados van a variar según cada vivienda, cada clima y cada latitud. Esto no invalida la solución, simplemente significa que los 15 grados de reducción que mencionábamos al principio representan el mejor escenario posible, medido en condiciones de exposición solar intensa y directa, y que tu resultado personal podría ser algo menor, aunque prácticamente todos los estudios coinciden en que sigue siendo una mejora notable y perceptible, incluso en condiciones menos ideales. Ahora hablemos de algo que pocos mencionan: la durabilidad. Una lámina de aluminio de calidad, correctamente instalada y protegida de la humedad, puede mantener sus propiedades reflectantes durante 20 años o más. Porque el aluminio no se degrada con la radiación ultravioleta de la misma manera que lo hacen las pinturas reflectantes, que sí tienden a perder eficacia con el tiempo debido a la acumulación de suciedad y a la oxidación superficial de los pigmentos. Esto convierte a la lámina reflectante en una de las inversiones con mejor relación entre coste inicial y duración de todo el sector de la eficiencia energética doméstica. Comparado con la instalación de un sistema de aire acondicionado nuevo, que puede costar cientos o miles de euros, más el gasto eléctrico recurrente cada verano, hablamos de una diferencia de escala completamente distinta. También existe un beneficio menos obvio, y es el impacto sobre la salud del propio techo y de la estructura de la vivienda. El calor extremo y sostenido acelera el desgaste de materiales como el mortero, las tejas y las membranas impermeabilizantes, provocando microfisuras por dilatación térmica repetida día tras día durante todo el verano. Al reducir la temperatura superficial máxima que alcanza el techo, también se reduce ese estrés térmico acumulado, lo que en la práctica significa una vida útil más larga para toda la cubierta, no solo un beneficio de confort térmico inmediato. Hay algo más que vale la pena mencionar, porque conecta directamente con una tendencia global mucho más grande de lo que parece a simple vista. Ciudades como Los Ángeles, Nueva York y varias localidades del sur de Europa
Han empezado a implementar programas municipales de techos reflectantes, no ya a nivel de vivienda individual, sino a escala urbana completa, porque han descubierto que reducir la temperatura de las superficies de una ciudad tiene un efecto directo sobre lo que los climatólogos llaman isla de calor urbana, ese fenómeno por el cual las ciudades pueden llegar a estar varios grados más calientes que las zonas rurales de alrededor simplemente por la cantidad de superficies oscuras y absorbentes de calor que las componen, desde el asfalto hasta los techos de edificios. Lo que empezó como una solución individual para bajar la factura de la luz de una casa se ha convertido en una estrategia de planificación urbana estudiada seriamente para mitigar el calentamiento de ciudades enteras. Volviendo a lo práctico, a lo que realmente puedes hacer tú en tu propia casa este verano. Si tienes acceso al desván, a la buhardilla o al espacio bajo el tejado, colocar la lámina reflectante engrapada o fijada a las vigas, dejando esa cámara de aire de la que hablábamos antes entre la lámina y la teja, suele ser la instalación más sencilla y más efectiva, porque intercepta el calor antes de que llegue siquiera a la estructura habitable. Si no tienes acceso a esa zona, porque vives en un piso o el techo es directamente el forjado del edificio, todavía existe la opción de instalarla por la cara interior del techo de la habitación más afectada, aunque el efecto suele ser algo menor porque parte del calor ya habrá atravesado la estructura antes de encontrarse con la barrera. En ambos casos, la clave que determina el éxito o el fracaso de la instalación es siempre la misma. Mantener esa cámara de aire, evitar que la lámina quede comprimida o pegada y asegurarse de que la cara reflectante, la más brillante, quede orientada hacia la fuente de calor. Es fácil quedarse mirando el precio de una lámina así, apenas unos euros por metro cuadrado, y pensar que no puede ser gran cosa, que si de verdad funcionara tan bien, todo el mundo lo tendría instalado en su casa. Pero la historia de las grandes soluciones de eficiencia suele ser justamente esta. No son caras, no son complicadas, simplemente son poco conocidas, porque no generan el mismo interés comercial que vender un aparato de aire acondicionado nuevo cada temporada. La física detrás de un simple pedazo de aluminio reflectante lleva más de medio siglo demostrada, usada por la industria aeroespacial, por la construcción industrial y ahora cada vez más por quienes simplemente quieren pasar el verano sin que su casa se convierta en un horno ni su factura de electricidad se dispare. Al final, todo se reduce a una idea simple pero poderosa. No siempre necesitas más potencia, más aparatos, ni más gasto para resolver un problema de calor. A veces lo único que necesitas es entender cómo se mueve realmente la energía y usar esa comprensión a tu favor con una solución que lleva décadas demostrando su eficacia en los lugares donde más importa, desde el espacio exterior hasta el techo de tu propia casa. Así que la próxima vez que sientas ese calor insoportable bajando desde el techo en pleno agosto, recuerda que la respuesta probablemente no está en subir el aire acondicionado un grado más, sino en repensar qué está pasando justo encima de tu cabeza. Si este video te ha abierto los ojos sobre algo tan simple que puede cambiar por completo tu verano, cuéntame en los comentarios si ya conocías este truco o si pensabas, como mucha gente, que la única solución era gastar más en climatización. Comparte este video con esa persona que se queja cada año del calor en su casa, porque probablemente le vas a ahorrar más de un dolor de cabeza y más de €1 en la factura de la luz. Y si te gusta este tipo de contenido, donde desmontamos ideas cotidianas con ciencia real y soluciones prácticas, suscríbete al canal, porque esto es solo el principio de todo lo que se puede optimizar en tu hogar cuando entiendes cómo funciona realmente el mundo que te rodea.